Las digestiones muy pesadas, la inflamación abdominal o el dolor en la zona del abdomen, los gases continuos, la alternancia de la diarrea con el estreñimiento son síntomas comunes de inflamación abdominal e intestinal. Normalmente en el sistema de salud actual se diagnostica el colon irritable, que más bien es un diagnóstico por descarte. Se suele decir no sabemos qué tienes, te hemos hecho tropecientas pruebas y creemos que tienes colon irritable por estrés. Trata de controlar el estrés. Normalmente detrás de esa irritación del colon suele haber un problema como es el sobrecrecimiento bacteriano, como una hipocloridria, como una disbiosis o como una permeabilidad intestinal, que es lo que vamos a tratar en este vídeo. Vamos a ver los principales agresores del intestino que nos llevan a tener esa permeabilidad. Vamos a ver la importancia de la microbiota y cómo cuidarla para evitar la permeabilidad intestinal o corregirla, y sobre todo las herramientas naturales que nos van a sellar definitivamente ese intestino permeable. Mi nombre es Alejandro Pérez, experto en nutrición clínica, y mi misión es informarte para mantenerte sano, fuerte y libre de fármacos. Vamos a ello. Debemos entender que la microbiota es un órgano más que recibe y envía información. Y no solo tenemos bacterias en el intestino, también lo tenemos en la piel, en la boca e incluso la palma de la mano tiene más bacterias que células tenemos en el cuerpo. La realidad es que somos un completo ecosistema, y el descubrir el eje intestino-cerebro ha supuesto un gran avance para la ciencia médica, ya que nos ha enseñado cómo hay un sistema nervioso que irriga todo el tracto digestivo y contiene más de 500 millones de neuronas, motivo por el cual cuando uno se pone nervioso tiene mariposas en el estómago, o cuando está estresado nota como un nudo en el estómago, se le cierra el apetito, tiene estreñimiento, y eso es por el eje que hay entre el intestino y el cerebro. Ya nos decía Hipócrates que toda enfermedad puede comenzar en el intestino, y es cierto que una inflamación cerebral puede comenzar y venir de una inflamación intestinal. Incluso una microbiota pobre puede decidir nuestros antojos y nuestro apetito y deseo por el dulce, el azúcar y las harinas, ya que estos son los principales alimentos de las bacterias nocivas. Y esta microbiota repleta de bacterias nocivas y con baja diversidad de bacterias beneficiosas puede provocar y modular nuestro cerebro para que tengamos antojo por el dulce, como han demostrado las últimas investigaciones. Esto es fascinante. Incluso cuadros como la depresión, según diversos estudios, también tienen relación con la microbiota. Aquí podemos ver el gráfico de los pacientes con depresión, donde tienen una mayor cantidad de bacterias nocivas, que son las de color rojo, en comparación con los pacientes que no tienen depresión, que tienen menor contenido de bacterias nocivas. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y todo esto a qué se debe? Pues la realidad es que la microbiota produce neurotransmisores como el GABA, que se encarga de la satisfacción, del sueño, la relajación, como la acetilcolina, que es la generadora del placer, como la dopamina, que interviene en la motivación, en el deseo sexual, en la creatividad, o incluso la serotonina, que es la que puede determinar en gran medida nuestro estado anímico. Sin ir más lejos, el 80% del sistema inmunológico se encuentra en nuestra microbiota y es la encargada de acabar con bacterias, parásitos, virus y agentes patógenos que nos pueden causar infección. Por eso, cuando uno tiene una microbiota sana, es menos propenso a infectarse de virus, parásitos y demás. Motivo por el cual la leche materna, el primer alimento que nos llevamos a la boca, es una gran fuente de probióticos, estas bacterias beneficiosas para nosotros. Hoy en día, por desgracia, cada vez tenemos una microbiota más pobre. Seguramente en alguna época de tu vida has abusado de antibióticos, como su nombre indica, antibio, antivida. Acaba con la vida de bacterias nocivas, pero también arrasa con muchas bacterias buenas, y el exceso del mismo no suele acabar bien. También hemos abusado de omeprazol y antiácidos que provocan que no se produzca suficiente ácido en el estómago, y esto es un problema, ya que el ácido es el que acaba con bacterias nocivas que nos podemos llevar a la boca a través de la alimentación. Y cuando no las mata, estas acaban pasando al intestino, pudiendo generar un sobrecrecimiento bacteriano. Estas bacterias pueden chocar con la pared también del intestino y separar las células del intestino.
Como vemos en la imagen, cuando se separan dichas células se provoca lo que se conoce como permeabilidad intestinal, microperforaciones en la pared del intestino que dan lugar al acceso de sustancias al torrente sanguíneo que no deberían de estar ahí, como por ejemplo una proteína, ante lo cual va mi sistema inmune a reaccionar, a ver qué ha sucedido. Genera anticuerpos a dicha sustancia y eso es muy peligroso, ya que esos anticuerpos pueden confundir mis propias proteínas con dichas sustancias y acabar atacándome a mí, como por ejemplo cuando atacas al páncreas y se produce la diabetes tipo 1 o cuando atacas a la tiroides y se produce tiroiditis de Hashimoto. Y así es como se originan muchas enfermedades autoinmunes como celiaquía, esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoide, dermatitis, psoriasis y demás. Vamos a ver los 5 principales agresores del intestino que contribuyen al desequilibrio de la microbiota y a la permeabilidad intestinal. El primero, el alcohol. El alcohol en exceso arrasa con toda la mucosa del tracto digestivo, que es la que nos protege la capa intestinal, por lo cual deberíamos limitar su consumo. En segundo lugar, tenemos los cereales y las legumbres. El gluten contiene 2 fracciones, que son las gluteninas y las prolaminas. Dentro de las prolaminas encontramos varias, por ejemplo, en el trigo está la gliadina, en el centeno la secalina, en la cebada la ordeína, en el maíz la ceína y en la avena la avenina. Cuando comemos dichos cereales aumentan los niveles de zonulina, que contribuye a esta permeabilidad intestinal y a estas microperforaciones del intestino que pueden dar acceso a esas sustancias que no queremos que estén en ese momento en el torrente sanguíneo. Además, los cereales, en especial el trigo, contienen la aglutinina, que es una proteína que se adhiere a otras proteínas que consumimos, como las del huevo, generando una reacción alérgica y haciendo que el sistema inmune vaya ahí a atacar, generando una inflamación en el cuerpo y una mala absorción de los nutrientes. Por si fuera poco, estos carbohidratos contienen mucho contenido en FODMAP, que son un carbohidrato fermentable que acaba llegando al intestino sin digerir y lo fermentan nuestras bacterias, dando una enorme cantidad de síntomas como gases, inflamación abdominal, digestiones pesadas. El 80% de los pacientes con colon irritable mejoran los síntomas eliminando los FODMAPs. Además, estos cereales están repletos de antinutrientes. Como podemos ver en el gráfico, el consumo de ostras aumenta a las 3 horas enormemente los niveles de zinc, como vemos arriba. Sin embargo, cuando se combinan las ostras con legumbres, a las 3 horas la absorción de zinc ya se ha reducido a la mitad, que en comparación con hacerlo consumiendo la ostra sola. Eso es por la cantidad enorme de antinutrientes que contienen las legumbres, pero mucho peor es con cereales, como vemos abajo del todo, cuando se combinan con ostras. En ese caso fueron tortillas de maíz. La absorción de zinc fue nula y se debe al alto contenido en antinutrientes del maíz. Además, esto provoca que aumente mucho nuestro riesgo de padecer enfermedades autoinmunes y por eso revisiones de más de 70 estudios llegan a la conclusión de que eliminar los cereales reduce mucho el riesgo de autoinmune, y en pacientes con enfermedad autoinmunes como por ejemplo tiroiditis de Hashimoto, que conduce muchas veces a hipotiroidismo, mejoran enormemente los síntomas cuando eliminan los cereales. Y alguno me preguntará, oye, ¿y si cocino las legumbres se reducen los antinutrientes? Se reducen, pero sigue quedando en torno al 40%. Y estos antinutrientes evitan la asimilación del calcio, del zinc, del magnesio, de la vitamina A, de la C, de la D, por lo cual no es una buena idea, si tengo los síntomas de inflamación intestinal, meter un alimento que no se digiere fácil, que contiene antinutrientes y que me puede dañar el intestino. Segundo agresor, la ausencia de luz solar, ya que diversos estudios han mostrado que la deficiencia de vitamina D aumenta mucho la inflamación intestinal y el riesgo de padecer Crohn, colitis ulcerosa y colon irritable. De hecho, en ensayos clínicos controlados en humanos, la suplementación con vitamina D mejoraba la diversidad de la microbiota y reducía enormemente la inflamación intestinal, al igual que otros estudios han demostrado que la exposición a la radiación ultravioleta del sol mejora la microbiota. Eso es porque a nuestras bacterias les encanta el sol, como también les encanta el ejercicio. Por eso el tercer agresor
es el sedentarismo, ya que el ejercicio físico induce una mejora metabólica que fortalece el sistema inmune y permite que eliminemos hongos, patógenos y bacterias nocivas, y además mejora la diversidad de la microbiota. Para quien tenga problemas también de estreñimiento, que sepa que el ejercicio físico promueve la motilidad intestinal. Y el quinto agresor serían los alimentos inflamatorios. En primer lugar, los aceites de semillas, que desequilibran mucho el ratio con el omega 3 y promueven a la inflamación por el exceso de omega 6 que contienen, y además son ultra refinados, se oxidan al cocinarlos y nos inflaman el intestino. En segundo lugar, tendríamos los azúcares, las harinas, la pasta, el pan, la pizza y todo hecho con cereales, harinas y azúcares, porque son alimentos precisamente para las bacterias nocivas, además de su alto contenido en gluten, antinutrientes y su poca densidad nutricional. Merece la pena priorizar alimentos que contienen muchos más nutrientes, como las verduras, las carnes, los huevos, el pescado, las vísceras y demás. En tercer lugar, tendríamos la leche pasteurizada de vaca por su altísimo contenido en caseína A1, que se asocia con la inflamación intestinal. En ese caso es mejor priorizar los lácteos de cabra que contienen caseína A2, a poder ser el queso de leche cruda o los lácteos de leche cruda, ya que contienen enzimas y otras proteínas que no son degradadas, como sucede cuando se les aplica demasiado calor con la pasteurización. Y en cuarto lugar tendríamos los edulcorantes. Ya por enésima vez se ha demostrado que pueden dañar nuestra microbiota, como demostró este estudio de la revista Nature, que por eso se asociaba con obesidad, porque los edulcorantes desequilibran nuestra microbiota. Así que cuanto más lejos la sacarina, la sucralosa, la stevia artificial y demás, mejor. Y priorizar la stevia en hojas, por ejemplo, que es mucho más natural, la canela, la vainilla o el anís estrellado, entre muchos otros. O simplemente acostumbrar el paladar al sabor natural de los alimentos. Y ahora vamos con 5 pasos a seguir para sellar ese intestino permeable. En primer lugar, habría que reacidificar el estómago, y para ello habría que aplicar una alimentación tipo paleo, low carb, para que podamos secretar suficiente ácido clorhídrico, volver a formar la mucosa del estómago y volver a corregir esa hipocloridria, evitando así que bacterias nocivas pasen al intestino. Ayuda la betaína antes de las comidas y el vinagre de sidra de manzana. En segundo lugar, debemos reforzar la mucosa, para lo cual ayuda enormemente el colágeno y la glutamina. La glutamina es un aminoácido que se toma en forma de suplemento, 10 gramos en ayunas y 10 gramos antes de dormir, que se ha visto que ayuda a reforzar enormemente la mucosa del intestino. Una gran ayuda y mucho más natural es el caldo de huesos, los órganos y las vísceras por su altísimo contenido en colágeno. En tercer lugar, deberíamos reparar el tracto digestivo, para lo cual nos va a ayudar enormemente el ayuno. Ya se descubrió y se le dio un premio Nobel a Yoshinori Ohsumi por describir los mecanismos de la autofagia, que es ese reciclaje del cuerpo donde recicla toda la basura biológica acumulada, proteínas aberrantes y demás sustancias que nos inflaman, sobre todo a nivel intestinal en este caso, y las convierte en nuevas células, orgánulos y tejidos funcionales, por lo cual el ayuno intermitente y algún ayuno prolongado te va a disminuir mucho la inflamación intestinal. Y en cuarto lugar, habría que reponer la flora, para lo cual nos van a ayudar los probióticos. Debería ser de amplio espectro, que tenga más de 10 cepas para aumentar la diversidad de la flora, que son al fin y al cabo bacterias beneficiosas que consumimos, que también se encuentran en alimentos fermentados como por ejemplo el kefir, el yogur o la kombucha. Y no olviden que si enfrían la patata, por ejemplo, el boniato, se forma almidón resistente, que es un prebiótico, que es alimento para las bacterias beneficiosas de nuestro intestino, que también se encuentra en las verduras. Y en quinto lugar, reforzar nuestro sistema inmune. Vitamina D en niveles óptimos de 60, 80, 90, 100, suficiente aporte de vitamina C, suficiente actividad física diaria, descansar bien, higiene circadiana para optimizar la melatonina y todos los hábitos que promulgo en este canal, que nos van a ayudar a tener unas defensas fuertes para acabar con estas bacterias nocivas que nos están ahí generando diversos síntomas en el intestino. Y para finalizar te voy a dar 3 herramientas también naturales que podemos incorporar. La primera, el butirato, que es un ácido graso de cadena corta antiinflamatorio que previene el cáncer de colon y está presente en la mantequilla y el ghee. Yo uso ambos para cocinar.
Luego tenemos los polifenoles, que no son absorbidos bien y llegan al final del colon, donde las bacterias lo usan de alimento y se benefician de ello. Y está muy presente en el té verde, en el cacao, en los arándanos, en el café y en alimentos como la almendra. Y finalizar con alimentos ricos en zinc, porque el zinc ejerce un efecto sobre el intestino igual que la glutamina y el colágeno. Ayuda a sellar este intestino permeable. Y recordemos que el marisco, el pescado y la carne son alimentos extremadamente ricos en zinc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy seguro de que te ayudará a sellar el intestino permeable. Te dejo abajo el link para que te puedas descargar gratis mi ebook accediendo a mi newsletter. Y te dejo el enlace a mi membresía, donde cada fin de semana subo podcast y guías en formato PDF sobre un tema específico, además de resolver tus dudas en particular sobre el tema de la semana en cuestión. Espero enormemente que te ayude, que te sea de utilidad, que aprendas y sobre todo que te haga sano, fuerte y libre de fármacos. Nos vemos.